Ha llegado el momento que todos estábamos esperando y no puedo contener mi emoción. Después de meses de anticipación, los astros se están alineando a favor de la comunidad XRP. ¿Pero qué está pasando? ¿Están listos para descubrir conmigo las increíbles novedades? No se pueden perder esa información crucial para su portafolio cripto, especialmente para esa bolsa repleta de XRP. Quédense hasta el final para disfrutar de esta aventura conmigo. Prepárense una buena taza de café y escuchen ese emocionante relato. Antes de continuar, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Les será de gran ayuda para estar al tanto de cada video que voy compartiendo. Y si aún no tienen dónde tradear futuros o spot, les invito a crear una cuenta en Bitget, la plataforma donde estoy comprando y vendiendo mis XRP y mis Bitcoins. Además, ofrece oportunidades increíbles para el staking de Solana y muchísimo más. Pero sin más preámbulos, veamos qué está sucediendo. XRP está despegando, ha subido un impresionante 71% en solo 10 días y 24% de ayer a hoy. Ha roto todas las resistencias y sigue apuntando hacia nuevas alturas. En las últimas 24 horas se han negociado 10.550 millones de dólares en XRP. Increíble. Todo ese movimiento puede estar impulsado por noticias súper optimistas. Gary Gensler, en un discurso ante el Instituto de Práctica Jurídica, expuso su visión del mercado, que sonó más a una despedida que a otra cosa. Hizo referencia al caso de Ripple, mencionando que cuando llegó a la SEC en el 2021, el comisionado Clayton ya había dejado listos 80 casos cripto, incluido el de Ripple. Pero todos sabemos que ese caso quedó en el aire justo antes de su salida y las razones siguen siendo un misterio. En su discurso, Gensler comparó las nuevas normas que han surgido con la evolución de los automóviles y su regulación, pero parece no darse cuenta de que su análisis de las criptomonedas se basa en la prueba Howey de 1946. Hay décadas de diferencia entre la creación de Bitcoin y esa prueba. Es desconcertante. Mencionó que no todos los activos son valores. Tanto el expresidente Clayton como yo hemos dicho que el Bitcoin no es un valor y la comisión nunca lo ha tratado como tal. Es fundamental destacar que XRP ya cuenta con claridad legal según la Corte, y eso no se puede ignorar. Lo que realmente resuena es que Gensler ha hecho oídos sordos a las demandas urgentes de la industria cripto. Necesitamos una regulación clara. Las empresas merecen saber sobre qué terreno están pisando y no seguir navegando en una arena movediza. Al final de su discurso, Gensler expresó: ha sido un gran honor trabajar con ellos, hacer el trabajo del pueblo y garantizar que nuestros mercados de capitales sigan siendo los mejores del mundo. Me he sentido orgulloso de trabajar con mis colegas de la SEC que día tras día trabajan para proteger a las familias estadounidenses en las autopistas de las finanzas. Se sintió como un discurso de despedida. Qué fresquito el que se siente, así como cuando uno se toma una buena cerveza helada en la playa. Y miren, mientras Gensler defendía su postura anticripto, 18 estados han acusado a la SEC de extralimitación inconstitucional y de una persecución injusta hacia la industria cripto. Es un momento crucial para el futuro de las criptomonedas. La queja legal dice: la Comisión de Valores SEC no ha respetado esta asignación de autoridad. En su lugar, sin autorización del Congreso, la SEC ha intentado arrebatar unilateralmente la autoridad regulatoria a los estados a través de una serie continua de acciones de ejecución. La demanda menciona específicamente la extralimitación inconstitucional del presidente Gary Gensler. Es un mensaje fuerte y un proceso que puede aliviar a muchos que se han sentido perjudicados por el exceso de fuerza que ha imprimido sobre las criptomonedas. No le va a quedar fácil a Gary Gensler. Realmente me preocupa lo que va a pasar después. Mientras tanto, Brad Garlinghouse intervino en el evento anual de Cantor y aseguró: hoy he asistido a la conferencia anual de criptomonedas de Cantor Fitzgerald y puedo afirmar que Estados Unidos está preparado para convertirse en la capital mundial de las criptomonedas con la próxima administración Trump. También traigo una camisa apta para usar en quizás los que son los últimos días de Gary Gensler en el cargo. Genial la camiseta. Por su parte, la presidenta de Ripple, Monica Long, produjo un documento donde se discuten los beneficios de la nueva moneda estable que está muy cerca de su lanzamiento. Dentro de Ripple Payments, XRP es un activo puente vital para flujos de divisas más complejos, especialmente en largos corredores con menor liquidez.
En los casos en que las transacciones implican monedas o tokens menos líquidos, el uso del activo digital XRP para los pagos puede proporcionar una ruta de transacción más directa, reduciendo drásticamente el tiempo y las comisiones, que Long señaló que a veces pueden superar el 10% en ciertos mercados. La integración de RLUSD, que es la moneda nueva de Ripple, es tanto aditiva como complementaria a XRP. Hay muchos casos de uso en los que los clientes pueden querer mantener, comprar o negociar dólares tokenizados on-chain, y RLUSD proporciona velocidad, transparencia y ahorro de costes junto con la emisión multicadena y las opciones programables. Y para los principales corredores de divisas con alta liquidez donde XRP no es necesario como activo puente, RLUSD aún puede ofrecer esas mismas ventajas. Esta combinación de RLUSD para transacciones denominadas en dólares y XRP para liquidaciones entre divisas garantiza que los clientes de Ripple Payments puedan utilizar la ruta más eficiente y rentable independientemente de las circunstancias. Long también señaló que RLUSD también ofrece valores a los desarrolladores. El dólar estadounidense ha sido durante mucho tiempo la rampa de entrada para la industria de las criptomonedas, sirviendo como medio principal para la compra y el comercio de activos digitales. Al emitir RLUSD de forma nativa, tanto en el Ledger XRP como en las blockchains de Ethereum, Ripple permite a los desarrolladores aprovechar más casos de uso, particularmente dentro del espacio financiero descentralizado, o lo que se llama el DeFi, donde las criptomonedas estables son un ingrediente clave. El próximo despliegue de RLUSD en XRP Ledger ofrece a los desarrolladores la base que necesitan para crear aplicaciones DeFi escalables e impactantes, ampliando aún más lo que es posible para la comunidad más amplia de XRP Ledger. Mónica Long habló también del Clarity of Payment Stablecoins Act del 2023, o en español la Ley de Claridad de Pagos con Stablecoins del 2023, que fue presentado ante el Congreso y está en plena discusión. Es un proyecto de ley sobre stablecoins que pretende regular aspectos como la autoridad legal para emitir stablecoins, la supervisión reglamentaria de los emisores, el papel de los reguladores y la clasificación de estas monedas estables. Se está vislumbrando un nuevo horizonte para XRP, más allá de los pagos transfronterizos. El XRP Ledger se perfila como un verdadero supermercado de servicios financieros cripto, lo que podría abrir un abanico de oportunidades similar al que han disfrutado cadenas como Ethereum, Solana o Sui. Y ahora, con la llegada de SG Forge, el brazo cripto de Société Générale, estamos viendo un movimiento emocionante. Están listos para desplegar la stablecoin EURCB en el XRP Ledger. Esta es una moneda basada en el euro que es una criptomoneda estable. Después de haberlo lanzado en Ethereum y en 2023 y con planes de expansión también a Solana. Esto es un gran paso. El EURCB nació en Ethereum como un producto altamente regulado, diseñado para competir con las gigantes de las stablecoins en dólares, como es el caso de Circle y Tether. Aunque su emisión de 38 millones de dólares es modesta en comparación con los 92 millones de dólares de EURC de Circle, sigue siendo un jugador importantísimo en el espacio. Sin embargo, ambas monedas están a la sombra de las monedas vinculadas al dólar, donde Tether lidera con más de 126 mil millones de dólares en USDT y Circle con 37 mil millones de dólares. Es crucial recordar que en Europa se ha implementado la ley MiCA, que regula el mercado cripto. Esto significa que estas monedas deben cumplir con normas estrictas, lo que es fundamental para su aceptación y éxito en el mercado. Esto es solo el principio, afirmó Guillaume Chatin, director de ingresos de SG Forge, en un comunicado. Esperamos seguir innovando y ampliando el alcance de nuestra cartera de soluciones digitales. Con el despliegue en XRP Ledger, SG Forge busca beneficiarse de las capacidades de pago transfronterizo y tokenización de la red, proporcionando sus rápidas liquidaciones y transacciones de bajo coste. El EURCB utilizará los servicios de Ripple Custody para la emisión. La incorporación de stablecoins de confianza y de grado bancario como EURCB a XRP Ledger es fundamental para permitir casos de uso institucional como los pagos, que es uno de los principales objetivos de Ripple, dijo Marcus Iffinger, vicepresidente senior de RippleX. Así vemos que XRP y XRP Ledger están de fiesta, diciéndole a Gensler, bien ido, mientras que siguen construyendo productos y servicios. Pero ¿qué podemos hacer con tanta noticia positiva? Pues aprovechar el momento
y tradear. Yo vengo comprando mis XRP en Bitget desde los 48 centavos y no las vendo. He sufrido porque cuando estábamos comprando en 57 centavos, el mercado se devolvió hasta los 50. Pero en este momento estoy feliz. Si quieren, pueden apalancarse también en Bitget con operaciones de futuros o simplemente comprar para holdear en spot. Para mí, esta es una oportunidad de seguir acumulando. Pero porfa, no lo tomen como asesoría financiera. Tomen sus propias decisiones. Si quieren, miren el análisis de Grad Crypto, quien piensa que podemos llegar a los $3.12. Y el siguiente nivel técnico para él son los $8.42. Un poco fuerte, pero quién quita, de pronto llegamos allá. Por su parte, Dark Defender ha señalado que no hay resistencia por encima de los 66,49, lo que sugiere que XRP podría seguir subiendo sin parar. Los marcos de tiempo semanales y mensuales son claramente alcistas y con el RSI mostrando rendimientos positivos, se espera que los indicadores mensuales se vuelven uber bullish, superando el nivel del $0.3. Y una vez que se rompa esta barrera, XRP podría volar mucho más alto. Otro nivel crítico a tener en cuenta es el $30. Aunque puede parecer extraño, es esencial identificar estos niveles de resistencia en el marco mensual y los resultados son consistentes. Así que por ahora los niveles clave son el $0.3 y el $30. Además, la tercera onda tiene un objetivo inicial de $88 con la posibilidad de extenderse hasta $18.22. Recuerden, esto no es un consejo financiero. Hay mucho que celebrar en el mundo de Ripple y XRP. Finalmente estamos viendo los frutos de nuestra paciencia como inversores. La resiliencia siempre trae recompensas y ahora es el momento de disfrutar el vuelo, no de vender. Y no olvides proteger tus monedas en una buena billetera fría. Es crucial comprar directamente desde la página oficial de la marca. Personalmente uso Ledger y Tangent y me han funcionado de maravilla. Incluso puedes obtener un buen descuento si decides probarlas con el link que dejo aquí en la descripción del video. Por último, mencioné la posibilidad del despido de Gary Gensler. Es fascinante ver cómo las cosas están evolucionando. Si quieres, puedes revisar este video donde discuté lo que podría suceder en ese momento. Es un momento emocionante para estar en el mundo cripto. Nos vemos en la próxima. Chao.